Buenas tardes a todos ustedes, espero que se la pasen bien. Soy el compañero Jorge Alberto Dora Contreras y explicaré sobre las corrientes económicas. Ok, tenemos como primera corriente económica al mercantilismo. Esta corriente económica es un sistema político y económico. Está basado en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Pues bueno, básicamente en esto se centra su mentalidad. Esto surgió en Europa en el siglo XVIII y fue después del feudalismo. Los principales autores como Jim creían que las naciones comerciales de las naciones es cuando una nación ganaba influencia, poder económico y político, lo hacía a costa de las naciones. Thomas Moon, bueno, pues él consideró que el oro era la riqueza principal. Como características tenemos a la acumulación de riqueza, esto previamente lo vimos, y menciona que mientras más oro tengamos o ciertos metales preciosos, más ricos es el país. Aquí el Estado tiene un rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr este objetivo. Y pues bueno, el Estado como tal tenía que hacer como ciertas estrategias para lograr este objetivo de acumular riqueza. La estrategia que utilizaba era vender más de lo que gasta. También el comercio era a nivel global y es inalterable. Aquí se ve como una representación gráfica de lo que me gustó entender por mercantilismo. Bueno, pues una vez acabado de explicar este tema, nos pasaremos con el siguiente. Los fisócratas. A finales del siglo XVII surge esta corriente de pensamiento económico. Aquí se tiene el pensamiento del orden natural en la economía, en donde afirma que todas las cosas se pueden por sí solas. Esto lo explicaremos más adelante. El principal autor de este sistema económico fue Francois Quesnay. Fue fundada en 1758. Cabe recalcar que la escuela de Fisócrata surge principalmente en Francia y se desarrolla exclusivamente allí. Bueno, pues los principios de la fisocracia. La ley natural, en pocas palabras, esta ley define que era innecesaria la intervención del Estado, porque el mercado tenía un buen funcionamiento sin necesidad de que alguien lo interviniera, o sea que se autorregula. La siguiente es la productividad exclusiva de la agricultura. Aquí pensaban que la tierra era la única fuente de riqueza, así como la agricultura. De hecho, las demás se consideraban estériles. Bueno, pues se divide la sociedad en tres grupos. Los mercaderes eran considerados como los estériles. Los agricultores trabajaban la materia prima. Y los terratenientes, estos eran los dueños de las tierras. Bueno, pues aquí se ve como un gráfico de cómo es que se miraba este sistema. Bueno, ahora pasaremos con el siguiente tema, los clásicos. La economía clásica es la escuela del pensamiento económico que se basa en la idea del libre mercado. Es la forma natural del funcionamiento de la economía, y en esta se produce el progreso y prosperidad. Los clásicos enfatizaron en los beneficios del libre comercio, desarrollaron un análisis organizado de valor de los bienes y servicios como reflejo del costo de producción. Se caracterizó por solo el libre mercado permite una óptima asignación de los recursos disponibles. Se oponían a la intervención del gobierno en el mercado a través de controles de precios o cuotas. El valor de un bien lo determina la cantidad de trabajo necesario que se utiliza para producirlo, en cuestiones de precio junto a los salarios. Son regulados por su propio mercado. Autores. Los principales autores que se ven en esta corriente económica son Adam Smith, Thomas Malthus, John Stuart y entre otros. El marxismo. Para explicarlo se divide en definición. El marxismo es el conjunto de doctrinas derivadas de la obra Karl Marx, filósofo y periodista alemán. Su objetivo. El objetivo del marxismo es que sean los propios trabajadores quienes a través del Estado manejen a los medios de producción. Proponen las bases del socialismo utópico. Fue caracterizada fundamentalmente por tener un gran rechazo crítico al capitalismo y hacia su sistema económico. El siguiente tema son los neoclásicos. ¿Qué es? Bueno, pues los neoclásicos es un enfoque económico del siglo XX, más específicamente
en la década de 1950. Vino a reformar y modernizar la teoría clásica de la administración. De ahí deriva su nombre de los neoclásicos, o sea, los nuevos clásicos. Su objetivo principal era controlar y dirigir al conjunto de personas que logren llevar a cabo el trabajo general, utilizando la menor cantidad de recursos disponibles. Principales características: se caracterizó porque se centra en la asignación de recursos en un momento determinado, es decir, se refiere a la elección y disposición de recursos escasos entre posibles alternativas. Ventajas: la teoría proporciona mejores resultados a las pequeñas empresas, posee una estructura simple y se comprende fácilmente, busca producir utilización de manos de obra en la producción. Las desventajas: en muchísimos casos se incentiva la reducción del personal, la autoridad en la empresa es única y directa, la persona encargada de dirigir se encarga de todas las actividades. Esto quiere decir que conlleva grandes errores porque somos seres humanos. Las ideas de Keynes. Las ideas de Keynes se basan en los siguientes criterios, como la importancia. Fue un modelo bastante útil para entender la crisis financiera vivida en esos años. Sus propuestas se vuelven sumamente útiles con el fin de entender algunas formas en las que éstas se presentan ante una crisis económica. Bueno, pues las ideas de Keynes fueron propuestas en un contexto de crisis. Sus características eran como que apoyaba el intervencionismo como mejor manera para salir de la crisis. Periodo: a diferencia de las demás corrientes, esta se desarrolla en el siglo XX. Se basa en, esta corriente económica se basó en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como mejorar la herramienta para salir de una crisis económica. Bueno, pues el principal autor y que más destacó fue Keynes. De hecho, de ahí deriva su nombre porque tuvo la idea del intervencionismo era la mejor opción ante una crisis. Los estructuralistas. Bueno, pues es un movimiento filosófico que pretende comprender las estructuras a través de las que producen los significados en una cultura. Su objetivo: los estructuralistas ven todo el funcionamiento del sistema económico e intentan explicar el poco desarrollo de la región junto a los problemas estructurales. Se vio en Latinoamérica. Aquí se mencionan sobre las consecuencias del mal funcionamiento económico capitalista. Se deberían corregir haciendo cambios estructurales. De aquí nace la CEPAL. El neoliberalismo, ¿qué es? Es una doctrina económica y política que procura el libre mercado absoluto. Se trata de la evolución del liberalismo clásico del siglo XVIII. Está caracterizado por el libre mercado, privatización de las empresas públicas, implementan políticas monetarias antidevaluadoras. Antecedentes: está presente la teoría económica, surge la crisis financiera. Antecedentes: esta presente teoría económica surge de la crisis financiera. Ventajas: una de las ventajas del neoliberalismo es un gran crecimiento del mercado. Desventajas: se conllevó a que los salarios sean más bajos, que el empleo se reduzca y disminuyan las medidas de protección ante el desempleo.